Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos, donde la farándula otomana es nuestro pan de cada día. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un nuevo drama, una nueva intriga, porque como bien saben, en el mundo del espectáculo turco nunca, pero nunca, hay un momento aburrido. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que literalmente ha estado dando vueltas en todas las redes sociales, que ha encendido las alarmas de los fans, y que honestamente nos tiene a todos un poquito confundidos. Vamos a hablar por supuesto de la icónica, la inigualable, la explosiva relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar con Erkencikus, esos dos que parecían la pareja perfecta, esos dos que, bueno, la verdad es que su historia ha tenido más giros que una montaña rusa. Y es que, queridos amigos, parece que algo o más bien alguien está desconcertando, dejando totalmente perplejo a nuestro querido Can Yaman. Y esa persona, esa musa de confusión, no es otra que la mismísima Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Demet está dejando a Can completamente desorientado, sin entender absolutamente nada de lo que está pasando. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo turco, quiero recordarles, como siempre, que si son tan fanáticos de los dramas turcos como yo, si aman estar al día con todas las noticias, los chismes y las exclusivas, no se olviden de darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Vamos a llegar a esa meta de suscriptores juntos. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Demet y Can? ¿Por qué Demet está dejando a Can con la cabeza dando vueltas? Bueno, la verdad es que la situación es un tanto compleja, llena de matices y, como siempre, con mucha tela que cortar. Para entender este lío, tenemos que recordar un poco la historia de estos dos. Demet y Can, como todos sabemos, saltaron a la fama mundial gracias a Erkencikus, una comedia romántica que nos robó el corazón a todos. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrificante. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante el rodaje de la serie, ambos negaron categóricamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Los fans, por supuesto, se volvieron locos, alimentando aún más los rumores y creando una legión de Can-Dem-Shippers, personas que soñaban con verlos juntos en la vida real. Se analizaba cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran la fantasía de un romance real. Cada interacción pública, por pequeña que fuera, era diseccionada y amplificada, generando un torbellino de expectativas. Desafortunadamente para los Can-Dem-Shippers, la relación, al menos públicamente, nunca llegó a confirmarse durante la emisión de Erkencikus. Esto no impidió que la maquinaria de la especulación siguiera funcionando a toda marcha. Incluso después de que la serie terminara, la sombra de un posible romance seguía persiguiéndolos. Después de que Erkencikus llegó a su fin, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se fue a probar suerte en Italia, donde también cosechó un gran éxito, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas series y películas. Durante este tiempo ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, pero el recuerdo de su romance en Erkencikus siempre estuvo presente en la mente de los fans. Para muchos, la imagen de Can y Demet juntos se había convertido en un ideal romántico, una fantasía difícil de abandonar. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se convirtió en un ídolo en Italia. Su participación en la serie Viola come il mare lo consolidó como una estrella internacional, atrayendo a una nueva legión de fans. Sin embargo, a pesar del éxito y la atención mediática, la sombra de Demet y Erkencikus seguía presente inevitablemente. Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en la escena turca. Su talento actoral y su belleza natural la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Participó en diversas producciones, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como una de las estrellas más importantes del país. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, su vida personal siempre estaba bajo el escrutinio público, y el nombre de Can Yaman siempre surgía en las conversaciones. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unos meses, comenzaron a surgir rumores de un posible reencuentro entre Demet y Can.
Algunos medios de comunicación turcos incluso publicaron fotos de ellos juntos, supuestamente cenando en un restaurante. Estas imágenes, por supuesto, encendieron nuevamente la esperanza de los fans de Kandem, quienes comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y montajes fotográficos que celebraban la posibilidad de un nuevo comienzo. La ilusión de verlos juntos nuevamente era palpable. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue mucho más complicada. Demet, como todos sabemos, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue la comidilla de toda Turquía. La boda fue un evento fastuoso, lleno de celebridades y parecía que Demet había encontrado finalmente la felicidad. La ceremonia fue transmitida en vivo por televisión, permitiendo a los fans ser testigos de este importante momento en la vida de la actriz. Parecía que la historia de Kandem finalmente había llegado a su fin. Pero como bien sabemos, las apariencias engañan. Apenas unos meses después de la boda, comenzaron a surgir rumores de problemas en el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Los rumores se intensificaron a medida que pasaban las semanas y finalmente hace poco se confirmó la noticia: Demet y Oğuzhan se estaban divorciando. La noticia del divorcio sorprendió a muchos, especialmente después de la ostentosa boda y la aparente felicidad que la pareja irradiaba. Este divorcio, por supuesto, causó un gran revuelo en la prensa turca y entre los fans de Demet. Muchos se preguntaron qué había pasado, qué había salido mal. Algunos incluso volvieron a mencionar el nombre de Can Yaman, sugiriendo que tal vez el actor italiano aún tenía un lugar en el corazón de Demet. La sombra de Can Yaman, una vez más, se proyectó sobre la vida de Demet, alimentando las especulaciones y las fantasías de los fans. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Después de su divorcio, Demet ha estado actuando de una manera que, según fuentes cercanas a Can Yaman, lo está dejando completamente desconcertado. ¿A qué me refiero? Bueno, parece que Demet ha estado enviando señales mixtas, mensajes ambiguos, que Can no sabe cómo interpretar. Es como si Demet estuviera jugando un juego de ajedrez emocional, moviendo piezas de manera impredecible y dejando a Can completamente confundido sobre cuál es su siguiente movimiento. Por un lado, Demet ha sido vista en público con amigos en común que tiene con Can, lo que podría interpretarse como una forma de acercarse nuevamente al actor. Estas reuniones casuales, capturadas por los paparazzi, han generado un sinfín de debates entre los fans. ¿Es una simple coincidencia o una estrategia calculada para llamar la atención de Can? La respuesta sigue siendo un misterio. Por otro lado, Demet ha evitado hablar de Can en las entrevistas, lo que podría interpretarse como una forma de mantener la distancia. Cuando se le pregunta sobre Can, Demet evade las preguntas o responde de manera vaga, sin revelar sus verdaderos sentimientos. Esta actitud ambivalente ha alimentado aún más la incertidumbre y la confusión. Además, Demet ha estado publicando mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados de diferentes maneras por los fans de Kandem. Algunos creen que estos mensajes son indirectas dirigidas a Can, mientras que otros piensan que son simplemente reflexiones personales sobre su situación actual. Cada publicación es analizada minuciosamente en busca de pistas ocultas, generando un frenesí de interpretaciones y especulaciones. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando por la cabeza de Demet. Lo que sí es cierto es que su comportamiento está generando mucha confusión en Can Yaman, quien, según fuentes cercanas, está intentando descifrar qué es lo que Demet quiere. Se dice que Can está constantemente revisando las redes sociales de Demet, analizando cada publicación y tratando de entender el significado detrás de sus palabras. Algunos incluso sugieren que Can está un poco asustado, temiendo que Demet esté jugando con sus sentimientos. La idea de ser utilizado como un peón en el juego emocional de Demet lo aterra. Otros creen que Can aún siente algo por Demet y que está esperando una señal clara para dar el siguiente paso. El miedo al rechazo y la posibilidad de ser herido nuevamente lo mantienen en un estado de indecisión. La situación se ha vuelto tan complicada que incluso los amigos cercanos de Can Yaman le han aconsejado que se mantenga alejado de Demet. Temen que la actriz esté utilizando a Can para llamar la atención o para vengarse de su exmarido. Sin embargo, Can se encuentra atrapado entre la razón y el corazón, incapaz de ignorar sus sentimientos por Demet. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio, un enigma que mantiene a todos los fans en vilo. Y mientras tanto nosotros desde aquí seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada chisme,
para mantenerlos informados de todo lo que suceda en este culebrón turco. Prepararemos nuestros micrófonos, afiláramos nuestras plumas y estaremos listos para cubrir cada giro y cada vuelta de tuerca en esta apasionante historia. Y no solo nosotros, la prensa turca también está al acecho, buscando cualquier pista que pueda revelar la verdad detrás de esta relación. Los paparazzi están constantemente siguiendo a Demet Khan, esperando capturar una foto que confirme sus sospechas. Los medios de comunicación están publicando artículos y entrevistas, tratando de descifrar los motivos y las intenciones de ambos actores. Además, los fans de Kandem están más activos que nunca, utilizando las redes sociales para expresar sus opiniones, compartir sus teorías y defender sus chips. Se han creado comunidades online donde los fans pueden discutir, debatir y analizar cada detalle de la relación entre Demet y Khan. La pasión y el fervor de estos fans son inigualables. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, la cosa está más complicada que nunca, y solo el tiempo dirá qué sucederá finalmente entre estos dos. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Demet y Khan, desde su explosiva química en Erkencikus, hasta los rumores de reencuentro y el confuso comportamiento de Demet tras su divorcio, sigue siendo un misterio que mantiene a los fans en vilo y a Can Yaman desconcertado. Una trama digna de una telenovela turca, llena de romance, intriga, pasión y drama. Muchas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que les haya gustado el vídeo y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. He intentado desentrañar este embrollo amoroso ofreciéndoles todos los detalles y las perspectivas posibles. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Khan volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero leer sus opiniones. Su participación es fundamental para mantener viva la conversación y el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la farándula turca siempre nos tiene reservadas sorpresas inesperadas. Hasta la próxima.